Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de un rey de Israel que no se lo cita mucho en general, no lo van a ver eh, muy estudiado, pero que tiene su importancia. Vamos a ver ahora un poco por qué. Vamos a hacer una especie de semblanza del, digamos, ¿no? Eh, Cuando comienza el reino de Israel con Jeroboam, Jeroboam en español, eh, es, según el relato del Tanaj, cuando se separa el reino unificado de, de Saúl, David y Salomón, y se separan en dos reinos, el de Israel al norte y el de Yehudá más al sur. El primer rey de Yehudá es Roboam, que es el hijo del rey Salomón, y Jeroboam es alguien que recibe, según el Tanaj, una bendición de Dios para erigirse por su cuenta y funda, por así decirlo, el reino de Israel, independiente de Yehuda. Ahora bien, los primeros 25 años de esta de la historia de Israel, eh, hubo una gran inestabilidad política, es decir, si van a leer los capítulos anteriores al capítulo 16 aquí de Melahim 1, de Reyes 1, van a ver que se sucedían crímenes incluso familiares, o sea, cuando mataban a un rey, le mataban toda la familia para que no haya herederos, rebeliones, en fin, 25 años de una inestabilidad sangrienta que hubo, ¿no? A partir de Jeroboam. Eh, Hasta que esto finalizó justamente con este rey que vamos a comentar un poco hoy, el rey Omri. Cuando él llegó al poder, él restauró una estabilidad en el reino de Israel que continuó por mucho tiempo. O sea, la dinastía de él duró 4 generaciones, duró unos 50 años. Eh, Justamente en este capítulo 16 de Melahim 1, se narra el comienzo del reinado de Omri y del el otro hijo famoso de Omri, que ese sí quizá incluso lo conocemos más, es que era Acab o Ahab, que era el hijo de Omri. Bueno, Omri accede por una era toda una serie de enfrentamientos que había entre distintas facciones y él gana a un tal Tabni, nos pone el Tanaj, eh, que estaban divididos mitad por mitad. Tenían la mitad de la gente del reino de Israel, la mitad a favor de Tabni y la mitad a favor de Omri. Bueno, el caso es que Omri reinó 12 años sobre Israel, y él empezó a reinar en la capital que en ese entonces tenía, una capital se llamaba Tirsa, que también está escrito ahí en el Tanaj. Tirsa era una ciudad que era a unos 11 kilómetros aproximadamente al norte de Shem, de Sichem. Que Shem fue la primera capital, fue la de Jeroboam, pero de ahí se pasaron a Jeroboam se pasó a Penuel, que está al otro lado del Jordán, y luego volvió para Tirsa. ¿Y qué es lo que hace Omri? Y eso también es un signo de que era un rey que tenía unas cualidades especiales. Él construye una ciudad. La ciudad de Shomrón, y el nombre, de ahí viene el nombre de región de Samaria, Shomrón es Samaria en hebreo,
la crea él como capital del nuevo reino. Esto de crear una ciudad nueva, bueno, según el Tanaj, él compra el terreno, da 2 talentos de oro, de plata a un al dueño, que no dice si era cananeo, si era hebreo, que se llamaba Shemer, y que por eso le puso el nombre de Shomrón. Pero Shomrón significa eh, algo así como torre de vigilancia. Lishmor es cuidar y vigilar, un Shomer es un guardián, o sea que está ligado también con esto, ¿no? Y esto de crear una nueva ciudad, una nueva capital, en este caso, desde donde dirigir los asuntos del reino, eh, lo vemos repetido muchísimas veces. Hay muchos reyes. En el caso de Israel, lo hizo también el rey David. David justamente cuando fundó su reinado, lo hizo creando el centro político, militar y religioso en Jerusalén. No siguió con Hebrón como era antes o con Shiloh, que es donde estaba el templo, sino que lo creó en Jerusalén. Bueno, y el de Omri hizo algo parecido. Bueno, algo parecido también podemos recordar, que algunas lo comentamos, el famoso rey Aknatón, el que creó el culto una suerte de monoteísmo egipcio en el siglo XIV. Él también creó una ciudad nueva, Aketatón, que es lo que luego quedó como Tel El Amarna, el sitio donde se construyó. Pero él también hizo esta ciudad nueva. Cuando él murió, la tiraron abajo, la rompieron toda y la ciudad esa desapareció, ¿no? Quedaron restos que luego son ahora estudiados por los arqueólogos. Pero en cualquier caso, bueno, y no solamente en la antigüedad, también en la modernidad existe esta vocación de crear ciudades capitales. Sin ir más lejos, la ciudad de Washington fue creada así. Fue en 1790 o 91, por esa época. Fue creada y planificada ex profeso como distrito federal, como distrito capital de los que sería luego los Estados Unidos. En aquella época eran nada más que unas colonias en el este. Pero también fue creada ex profeso. También en el siglo XX, en Brasil, la actual capital, Brasilia, también fue planificada y construida en el Mato Grosso, en la Amazonia, en la selva, para desarrollar el impulso de poblar la Amazonia, porque antes estaba en Río de Janeiro, la capital, que era la más importante. Y también hay un afán político de crear otro poder desde un sitio distinto. Bueno, di toda esta vuelta para contar que Omri hizo lo mismo. Y de hecho es lo único que nos cuenta el Tanaj prácticamente. Una de las pocas cosas que nos cuenta Omri es que fundó Shomrón. Y lo despacha nada, en menos de un capítulo. La historia de Omri, lo único que dice es que hizo el mal a los ojos de Dios, a los ojos de Tayem, y quedó así, ¿no? Como un rey de los malos. En realidad, pocos se salvan, ¿no? De que hagan, de reyes que hacen lo malo a los ojos de Dios. Eh, bueno, luego el Tanaj nos narra la muerte de él y cuando sube Ahab, el rey de Israel. Es decir, de las palabras del narrador, digamos, del que escribió, recordemos que el Tanaj, todo lo que conocemos del Tanaj se escribió en Yehudá, siglos más tarde, se escribió casi todo a la vuelta de Babilonia y, y una parte que ya estaba escrita desde antes, como Devarim, como dijimos, ¿no? Pero en el siglo VI, VII, cuando estaba el rey Josiah, pero la mayor parte está escrita, en cualquier caso,
por Sofrim, por escribientes de Yehudá. Es decir, hay que ver también aquí un sesgo a favor de Yehudá en todas las descripciones. A pesar de eso, tenemos en 16:27, aquí mismo lo que estamos mirando, una cierta alusión a su bravura, porque dice, en el 27, dije, no sé, no se me está escapando. Dice el poder que demostró poder, dice, el resto de los actos de Omrí, lo que hizo y el poder que demostró, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea, esto en las crónicas de reyes de Israel se cita con muchos protagonistas, pero que no nos quedaron, esa crónica no la tenemos. O sea que aquí hay una cierta alusión de que hizo cosas no del todo malas, porque habla del poder de Omrí, pero no nos aclara, solamente deja ese destello de opinión, al menos no negativa. Pero claro, hay un contraste con esta descripción negativa en el libro de los Reyes, en el libro de Melahim. Hay una inscripción externa que alguna vez hablamos, un hallazgo que se encontró a fines del siglo XIX, escrito en un idioma extranjero, y en donde se lo describe como un rey exitoso militar y políticamente. Y es ahí donde hablan la casa de Omrí. Y ponen Omrí, rey de Israel. Esta es la lápida de Mesha, que era rey de Moab, y fue escrita en Moab en el siglo, según la fecha que se dató, en el siglo IX antes de esta era. O sea, fue hallada justamente en la Transjordania, en lo que hoy sería Jordania, en la segunda mitad del siglo XIX. Y en esa piedra, en la lápida de Mesha, se representan las victorias y el gobierno de Omri y de su hijo, de Ahab, que eran los dos reyes de Israel, padre e hijo, de sus victorias en el territorio del Moab. Y cuando hablo de Moab estoy hablando del otro lado del Jordán, o sea, es cruzando el Jordán. Y es la primera vez en la historia que el Dios de Israel, como Dios de Israel, aparece fuera de la Biblia, en la lápida esta de Mesha. Y además citado por los enemigos, por uno de los enemigos de Israel, que era un rey conquistado. Recordemos que esto es frecuente, en realidad los primeros nombres de Israel siempre aparecen como consecuencia de una descripción de los enemigos. Recordemos, hace poco hemos leído en la Torá que el primero que lo llama Am Israel es el faraón de Egipto, el que habla del pueblo de Israel. Después tenemos la famosa piedra de Merneptah, aquella lápida de Merneptah, en donde se nombra por primera vez el colectivo, o la etnia o el pueblo de Israel, pero diciendo que sus tropas, los egipcios, habían borrado la simiente de Israel. Es decir, cada vez que tenemos en los escritos más antiguos externos, o bueno, en el caso del faraón fue también en la Torá, pero en estos dos casos, tanto en Merneptah como en Mesha, tenemos descripciones que son muy importantes de cara a la historia, porque son fuentes externas al Tanaj, pero siempre hechas por enemigos y con propósitos nada halagüeños, digamos, ¿no? De hecho, durante muchos años, el reino de Israel fue llamado así, Beit Omri. Eso da la idea de
de la importancia que se le dio a este reinado. Me refiero a Beit Omri en documentos externos, por eso del Tanaj ni lo nombra, pero en documentos arameos, moabita, como les decía recién también. Hizo los escritores del Tanaj, los que compusieron el Tanaj, dieron la importancia mayor a una valoración religiosa de los reyes. O sea, no miraban otras variables, porque por lo visto este rey Omri fue un rey que trajo estabilidad, trajo riqueza y trajo una época de paz relativa. En aquellas épocas la paz, bueno, un poco como ahora, pero también en aquella época la paz era relativa, pero comparado a esa carnicería interna, digamos, a esas muertes que hubo los primeros 25 años después de la creación del reino de Jeroboam, la casa de Omri, el Beit Omri, fue como un bálsamo estabilizador, ¿no? Por ejemplo, Omri estableció relaciones de paz con los países vecinos, o sea, con Yehudá, que antes habían estado en guerra con Yehudá en reyes anteriores. Él estableció la paz con Yehudá, estableció la paz con el Líbano, el rey de Sidón. Justamente el matrimonio de su hijo, de Ahab, con la famosa reina, que fue reina Jezabel, fue fruto de esas relaciones diplomáticas. Recordemos que en aquellas épocas era totalmente cotidiano que una princesa de un reino, como símbolo de paz, fuera esposa de un rey de otro lugar, de otro reino, ¿no? De hecho, también el rey Salomón tuvo princesas egipcias y de otros lugares. Las excavaciones que se empezaron a hacer a principios del siglo XX en esta zona, en Samaria, en Sombrón, indican que él, bueno, no solamente en Sombrón, sino en varios sitios, indica que él fortaleció los sistemas de defensa del reino de Israel, de defensa con muro, ¿no? Defensa militar, y reconstruyó dos ciudades importantes que fueron Hatzor, que queda bueno, las dos quedan en el norte, Hatzor y Megiddo. Él empezó la fortificación de estas dos ciudades y su hijo Ahab las completó. Es decir que se puede decir que este fue un rey que trajo una paz relativa, pues trajo la paz a la zona, y fue un rey muy conocido y muy admirado por los vecinos. Entre los acontecimientos, los sucesos militares, durante los reyes de la casa de Omri, se nota que el pico, digamos, el momento en que hubo más acontecimientos de este tipo, de conquistas, de fijación de territorio, fue justamente durante el reinado de Omri. O sea que indica que él fue un rey poderoso. Desde el punto de vista del poder tal como se entiende, del poder físico, del poder político, era un rey poderoso. Y que estaba muy ocupado, o sea, se ve que era un tío trabajador. Por eso pudo lograr no solamente ejercer un dominio militar, sino también forjar esas alianzas, como comentaba, con los pueblos circundantes, ¿no? Con Moab tuvo que guerrear, pero con Yehudá hizo la paz, con los fenicios hizo la paz, con Sidón, es decir, que fue un auténtico rey, ¿no? Creó una especie de calma
política, que justamente eso es lo que le permitió crear todas estas fortificaciones y estas construcciones, ¿no? Nadie construye una ciudad capital, como hizo en Chomrón, en medio de guerras continuas. Tiene que haber un periodo de paz para que suceda eso, ¿no? Si bien el ejército era limitado y él sabía que era limitado comparado con otros, como por ejemplo en el norte estaban los arameos, el reino de Aram, lo que sería hoy Siria, que era más fuerte y bueno, entonces para poder enfrentarlo, lo que hizo Omri fue también aumentar los impuestos, cosa que no agradó tampoco a la población. Eh, el, es decir, que tenía al oeste la paz con el Líbano, con Sidón, con los fenicios. Al sur la paz con Yehudá. Y al este, cruzando el Jordán, tenía el dominio de los moabitas que habitaban. O sea que estaba bastante resguardado por todos lados entre pactos y preeminencia militar, según los casos. Y todo esto fue lo que redundó en una prosperidad económica que también empiezan a criticar los profetas, ¿no? Eh, porque cuando entra la prosperidad económica también entra la influencia religiosa extranjera. En el caso claro es el caso de Jezabel, que produjo esta fuerte oposición especialmente de Eliyahu, ¿no? Eh, y entonces con ellos sí que tenían batallas más o menos continuadas. Los hallazgos arqueológicos en el sitio en Sombrón indican que Omri construyó su nueva ciudad sobre las ruinas de otros asentamientos anteriores, ¿no? En el Tanaj no nos dice cuáles eran. Ni tampoco nos cuenta cuáles fueron los motivos. Pero bueno, como les decía antes, no son muy diferentes a cualquier fundador de un reino, ¿no? Eh, que fueron, bueno, y David también en el caso de Jerusalén, es como que crear un nuevo poder te permite crear una nueva nobleza y separarte de los antiguos conspiradores que residen en otra capital. O sea, a partir de ahí ya tengo más control de lo que pasa alrededor mío, nombro a mi gente y ya estoy separado físicamente. En aquella época era incluso más importante que hoy en día la separación física. Y creo un nuevo poder alrededor mío y de mi familia, ¿no? Eh, bueno, hubo un bajazo por el estilo, pero tampoco los voy a mirar con más datos. Eh, Él, digamos que con esto sucintamente, por un lado, se quita de encima a la gente que todavía quedaba asociada a la casa de Jeroboam, que fue el primero de los reyes, que todavía tenía gente que había estado con él y que estaba interesada en ocupar el poder. Y por otro lado, estando en un centro nuevo geográfico, él tenía la posibilidad de otorgar tierras a los que lo seguían, o sea, a los que lo apoyaban, porque las tierras en torno a Shem ya estaban ocupadas por anteriores dignatarios de Jeroboam. En cambio aquí en un nuevo sitio, bueno, como pasa con todos los reyes, ¿no? Al llegar a un nuevo sitio disponía además poder incluso territorial, ¿no? Eh, en los documentos asirios de la época se confirma este ambiente bélico que había con Aram, con el reino de Aram, ¿no? Por ejemplo, el norte de Gilad, que está del otro lado del río Jordán, y lo que es hoy lo que se conoce como los altos del Golán, pasaban de una mano a otra según los
según la suerte en la guerra. Por ejemplo, Ahab perdió el Golán, no, Ahab, Omri perdió el Golán en unas batallas a manos de los arameos y su hijo la recuperó, Ahab. También tenemos que esa zona del Golán fue alternativamente, pertenecía al reino de Israel, incluso con los Hashmonaim en la época de los Macabeos también llegaron a ocuparlo, y alternativamente los echaban. Era la constantes en aquellas épocas. La presión, digamos, aramea sobre Israel es evidente, y entonces se confirma que hubo un constante conflicto entre ellos, ¿no? Sobre Moab no nos dan mucha información. Bueno, en el Tanaj no hay información. Desde la época de David y Salomón no nos cuentan nada sobre Moab, porque David tuvo unos combates con Moab. Pero lo que nos demuestra esta piedra que les decía al principio, la piedra de Mella, era la que nos cuenta esto, ¿no? Que este gobierno continuó durante los días de Ahab, o sea que fue un dominio sostenido, ¿no? Según una arqueóloga de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Norma Franklin, ella encontró dos tumbas bajo el palacio de los reyes en Israel, ahí mismo en Shomrón, en Samaria, y ella dice que son las tumbas de Omri y de Ahab. Es decir, la ciudad estaba construida en dos partes. De un lado tenía la parte más alta, el palacio, por así decirlo, la residencia real, y en la parte baja estaba el resto de las residenciales, lo que eran zonas residenciales comunes, o sea, estaban bien separados, ¿no? Lo que eran los aposentos reales, digamos, y el resto de la zona residencial, que es lo que se está estudiando ahí, ¿no? Lo que, lo que hacen los arqueólogos. Bueno, volvemos a comentar esto, ¿no? Que en la historiografía del libro de Melahim, repito, los editores y autores eran miembros del reino de Yehudá. Los reyes de Israel prácticamente eran todos malos, eran todos villanos, no hay ninguno que se salvaba. Especialmente lo que más le criticaban era lo que se llama en Ibrit Avodah Zará, es decir, sería bueno, literalmente quiere decir el trabajo extranjero o trabajo extraño, pero no es el trabajo, sino que se refiere a la religión, ¿no? Esto queda muy ejemplificado en la historia de Eliau, cuando estaba Javi y Jezabel, el enfrentamiento que él tiene con los sacerdotes de Baal, ¿no? Que eran de origen fenicio, y que termina, bueno, hay toda una historia que una vez la vimos, que termina con los sacerdotes de Baal muertos. Recordemos que lo que hizo Jeroboam, el fundador del reino de Israel, fue tomar cartas en la división con Yehudá, y construyó en Betel. También hizo lo mismo en Dan, en el norte, pero más que nada en Betel, porque era el paso que había para ir a Jerusalén. Para evitar que la gente vaya a Jerusalén, él construyó dos templos, uno en Betel y uno en Dan, en el norte. Y aquí es lo que instaló fue sendos becerros de oro. O sea, aquello que estamos estudiando y que ahora lo vamos a ver en una próxima para allá en Shemot, la historia del becerro de oro, fue lo que hizo Jeroboam precisamente como centro de adoración para evitar del Dios de Israel, porque siempre él decía que siempre hablaba del Dios de Israel,
para evitar que la gente fuera a Jerusalén, a Yehuda. No solamente hizo esto, sino que también, como tenía pocos levitas, colocó, según la tradición, sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, eso es lo que se le critica a Jeroboam, ¿no? Y en el caso de Ahab, que está puesto como prototipo del malo, del malvado, incluso peor que Jeroboam, porque a Ahab se le dice que no solamente adoró a Dios de la manera prohibida, como lo hizo Jeroboam con los toros de oro, con los becerros de oro, sino que en realidad lo que hizo fue servir a otros dioses, por aquello del Baal, ¿no? O sea que no solo permitió que sus esposas extranjeras adoraran a su Dios dentro de su reino, como lo hizo Salomón, sino que también adoró él mismo al Baal y erigió un altar para ellas en la misma capital, en Shomrón. Recordemos que Shlomo también erigió templos, no en Jerusalén, pero sí en Beerseba, si no me equivoco, en el sur, erigió templos para su mujer egipcia. Bueno, en general, cuando el libro de Melahim quiere felicitar a un rey de Yehudá, lo compara con David. Y cuando quiere difamar a un rey de Israel, lo compara con Jeroboam. Y a veces con Ahab también, ¿no? Dice que Ahab, nos dice, Ahab continuó enojando al Señor, Dios de Israel, de todos los reyes de Israel que fueron antes de él. La aparición del profeta más extremo, como Eliau, es lo que se nos demuestra posteriormente, no en capítulos posteriores, en su oposición a la idolatría, es el resultado de la aparición del rey más extremo en su permisividad con la idolatría. Es decir, ante Ahab, que permitió que su mujer hiciera y deshiciera, no sé si era lo que hoy se llama un calzonazos o porque tenía ella mucha capacidad de seducción. Bueno, en el Evangelio de Juan se la cita a Jezabel como seductora y falsa profeta. No me acuerdo en dónde está eso, pero una vez lo leí. O sea que hay algo de eso, ¿no? También de la seducción. Bueno, pues entonces volvemos con el padre, con Omri. ¿Qué hizo Omri, el rey, durante su reinado relativamente largo? Estuvo 12 años, además de fundar la ciudad de Samaria. Bueno, un poco repitiendo lo que hablamos antes, que no nos dan detalles, solamente nos dicen que están en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, pero está claro que él creó una nueva era de estabilidad en Israel. Su dinastía duró casi 50 años y dejó la huella en su reino claramente, una que, porque se lo llamó Casa de Omri incluso después que él hubiera desaparecido, y otro que tiene su importancia evidente es que el nombre de Samaria se sigue usando hoy en día. O sea, el nombre de Shomrón que él le puso a esta ciudad creada por él, por Omri, se sigue usando hoy como denominación del territorio, ¿no? de Shomrón, de Samaria. La ciudad desapareció, hubo intentos de rehacerla en diferentes épocas, incluso los romanos también trataron de rehacerla, le cambiaron el nombre, pero no prosperó. Y entonces lo que ha quedado ahora, bueno, son las ruinas, que es lo que se estudia, ¿no? Es decir, que durante una cierta época, relativamente larga en términos de una persona o corta en términos históricos, se puede decir que el gobierno central estable que él originó mejoró la situación general, ¿no? Tanto política como militar del reino de Israel, ¿no? Es decir que
Los éxitos de Omri fueron resultado de una política basada, como les decía, en combinar exitosamente la reconciliación, las relaciones amistosas con los fenicios, con Yehudá. Incluso Ahab también se reconcilió con el rey de Yehudá, Josafat. Es decir, él conservó la paz con Yehudá, además de casarse con la hija del rey de Fenicia, del rey de Sidón. Es decir, que continuó con la política de su padre. Es decir, podríamos decir, al menos para la época esa, más allá de que dice que el Tanaj que hizo lo malo a los ojos de Dios, en realidad puede ser, pero realmente mejoró la situación relativa de la gente en aquella época. Es cierto que aquí Omri fue el único en donde Dios no interviene, no el único, ya a partir de él, Dios no interviene en el nombramiento de los reyes, como pasó con Jeroboam, incluso con Jehú, aquel que después matará a Jezabel también, y que se comunica con Dios, pero en el caso de Omri, que fue aparentemente el rey más exitoso desde el punto de vista de la prosperidad de Israel, él no tuvo ningún contacto con Dios. Comento todo esto para ver un poco todas estas contradicciones que se nos presentan, ¿no? Simplemente que se lo juzga desde el punto de vista religioso, pero no desde otro punto de vista. Bueno, esto es lo que quería más o menos dar una idea de qué pasaba con este rey y qué pasó antes que él, que se imponía la división y la guerra fratricida y con él llegó una cierta paz, ¿no? No sé, ¿un comentario? Yo no tengo, yo veo solo un estratega, más que una persona que confiaba en Dios. Una persona que lo que buscaba la paz, pero no porque tenía una relación religiosa, ni le importaba. Yo lo veo más estratega, como rey, en mi opinión. Sí, sí, claramente, pero era un buen estratega. O sea, Jeroboam, que Dios lo había bendecido, fue un desastre. Es decir, y Omri, que no había tenido contacto con Dios, fue mucho mejor que Jeroboam, a pesar de que se opina mal de él también, tanto como del otro, ¿no? Pero no construyó ninguna casa a Dios ni nada de eso. Él construyó una No. ciudad de poder. Sí, sí, De, sí, sí, totalmente. Desde ese punto de vista sí es cierto. Por eso las acciones de él y de Ahab se consideran por los rabinos, por la tradición yehudaíta posterior, como un ejemplo del mal, ¿no? De todos modos, posteriormente en el Talmud se le encuentra un cierto derecho de Omri, eh, porque se dice que él aumentó un poco el volumen de Israel. O sea, él actúa en nombre del Dios de Israel. De hecho, cuando aquí en el Tanaj se designa al Israel de la época de Omri, nos hablan de Am Israel. O sea, no incluyen a Yehuda. Cuando hablan de Am Israel, hablan del sitio, digamos, del pueblo que estaba bajo la égida de Omri. Por ejemplo, tenés en el 16-21, dice, por entonces estaba el pueblo de Israel dividido en dos partes. Se refería a cuando estaba
antes de que Omri subiera, que estaba dividido entre Tibní y Omri, y dice en hebreo, Az y Jalek Am Israel de Hatzi Hatzi. O sea, Am Israel, habla de Am Israel como el pueblo de Israel, el pueblo que está en el reino de Israel. Consta que Yehudá era otro reino en ese momento. Es decir, hay que atender un poco también los matices, ¿no?, que tiene el Tanaj. Interesante. ¿Has visto? Por eso quería traerlo hoy para que se vea que, bueno... Lo más interesante también me parece que está reconocido más desde fuera que desde dentro, ¿no? Exactamente. Porque Como sus desde... historias. No, de dentro no. También es desde fuera, porque Yehudá era otro reino. Mm. No era... no fueron escribas de Israel los que hicieron Ya eso. lo sé, Eran, ya lo sé. eran escribas de Yehudá. Yehuda, sí. Es cierto que, bueno, otro día vamos a hablar un poco de la destrucción del Reino del Norte, pero es cierto también que cuando fue la destrucción, en el 783, si no me equivoco, del Reino del Norte, cuando lo destruyeron los asirios, hubo una fuerte emigración hacia Yehudá. Entonces ahí sí fueron incluso los profetas, incluso parte de la intelectualidad, levitas, también fueron y posiblemente eso, bueno, en esto hay, el Tanaj no nos lo cuenta, ¿no?, pero hay, digamos, hipótesis históricas de investigadores que la materia gris de Israel se trasladó a Yehudá, a una parte importante, ¿no?, de los cerebros, de la intelectualidad, se puede decir. Y por eso Yehudá se fortaleció después. Y por eso ahí se escribió luego se escribió el Tanaj, la Torá, el Tanaj. Bueno, después vino la historia de Babilonia y todo lo demás, ¿no? Pero ahí parece que hubo una especie de trasvase como decía, de materia gris, ¿no?, de Israel cuando vino la destrucción, que no fue una migración de las capas altas como fue en los babilonios cuando destruyeron Jerusalén, sino que fue lo que hacían todos los pueblos en aquella época, que hacían erradicaban gente, traían otra gente para, para que no haya rebeliones, digamos, ¿no? Lo que hacían las potencias conquistadoras. Bueno, después ya vienen todas las historias de Jezabel, que las conocemos con Eliau, el tema de la finca de Nabot, que se la sacan con malas artes, bueno, cosa ya lo hablamos alguna vez, aunque lo volvemos a citar. No, pero más que nada lo que quería hablar hoy es de el reino de Omri, la casa de Omri, como tú decías, que fue tan importante, pero eso lo sabemos a partir del siglo XX, de fines del XIX. Antes solamente teníamos las dos líneas que hay en el Tanaj nada más. Sí, a partir de los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Claro, por supuesto. No es arqueológico, la piedra de Mesa fundamentalmente, pero también por registro de los asirios, de los Me arameos. sorprende mucho que está más nombrado fuera que dentro, ¿no? Es más, está mucho más alabado fuera del Tanaj que dentro del Tanaj. Claro, porque son documentos de la época. En cambio, la redacción del Tanaj fue muy posterior a estos sucesos. Aquí estamos hablando del siglo X, siglo IX, antes de esta era, y el Tanaj recién se escribió 7, 8 siglos más tarde. Imagínate, es como si ahora escribiéramos sobre Maimónides, sin tener nada escrito. Contradicciones.
complicada la cosa, no es así de fácil. Sí, es así. Prácticamente tenemos un resumen de algo. Sí, sí, sí. Y en cambio, esta documentación arqueológica y investigadora del último siglo es con, eh, eh, con vestigios y con hallazgos que son de la misma época, por eso tiene su valor, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Muchas Y gracias. tú, Joan, ¿te has enterado de algo? Es muy confuso todo. No, sí, he seguido bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero no tengo así nada que decir. Bueno, estaba pensando un poco la injusticia esta, ¿no? De a la hora de juzgar a alguien, juzgarlo solo desde un ángulo y no desde todos, ¿no? O sea, lo que hace el Tanaj con Omri es juzgarlo desde el punto de vista religioso, pero no si ha sido un buen gobernante o no. Se considera un buen gobernante desde un punto de vista religioso o un mal gobernante, pero yo pienso que tiene que haber también épocas de estabilidad y un gobernante que consigue para su país, especialmente Israel. Claro, imaginemos un Israel que toda la vida está en follones militares, en guerras y tal. A lo mejor ya no quedaría ni uno. Es decir, necesita épocas de barbecho esto, ¿eh? Épocas de tranquilidad para poder crecer. Y esto también Sí, lo tiene que valorar. También se claro, tiene. no, digamos, el Tanaj no se explaya en cuanto a cómo era él como rey respecto de sus medidas, sino lo único que se dice es que no actuaba correctamente a los ojos de Dios. Claro. O sea, va por ese lado, ¿no? Y que Claro. aparte que, claro, favoreció por su mujer, por Jezabel, favoreció la adoración de los dioses extranjeros. Lo que pasa es que esto también hay que verlo desde otro punto de vista, o se puede ver, digamos, desde otro punto de vista, que esto permitió que surgiera un profeta como Elías, como Eliyahu, que dejó bien sentada la, la, la preeminencia y la preferencia por el Dios de Israel en ese enfrentamiento que tuvo con los sacerdotes de Baal. O sea que, digamos, esta dificultad de la boda yará, del culto al Dios extranjero, también permitió reforzar al propio Dios, Claro. al Dios del pueblo de Israel. Eh, que no sé si será hilar demasiado fino, pero creo que tiene algo también de explicación. Pero posteriormente, Raúl, también los samaritanos no eran muy bien vistos, ¿no? Bueno, Ellos también, lo que pasa es que los samaritanos fueron una mezcla de gente que se quedó de Elam Ares junto con extranjeros que trajeron los asirios. Por ahí formaron los samaritanos. No, pero bueno, también ellos siguen el Dios, siguen el Tanaj, como contaba el otro día. Ellos se guían por el Tanaj, no, como como estos otros, nunca olvidé el nombre, los que no aceptan todo lo que es posterior al Tanaj, Los ni el caraítas. Talmud, los caraítas. mm, Y los caraítas sí, están aceptados como judíos. Los samaritanos no estoy seguro, creería que no. los samaritanos no. ¿No? Pero aún así, los pocos miles que hay hoy en día que están Recuerdo en todas algún partes. pasaje del Nuevo Testamento donde Yeshua se encuentra con la mujer samaritana Sí, sí, es conocida en el esa. puente y le dice, como tú eh, vienes a mí, samaritana, y me pides agua para beber, como que entre ellos había un conflicto claro Sí, sí, en esa época sí, en claramente. esta época, por eso te digo. Bueno, pues nada, voy a parar la grabación, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por aportar todas estas cosas.